mi amigo Cristóbal es también mi profesor, mi maestro de latín, y yo soy su maestro de español. Entonces intercambiamos todas las semanas una clase de latín por una de español. Y él aprendió español prácticamente solo, no es que suena como puertorriqueño, como un hispano, pero lo aprendió solo y además habla griego y hasta No aprendió. griego, no todavía, no todavía. Latín sí. Sí, pero lo lees un poco, o sea, ya vas, claro, ya vas. Entonces, bueno, este es mi amigo, un geniecito de acá de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no? Entonces hablamos un poco, me contás de vos, todas las cosas que me estabas diciendo como protestante y cómo veías el catolicismo, pero presentate, contame un poco de vos y ahí largamos. Ay, Dios mío, ¿dónde yo puedo empezar? Bueno, yo, Nombre, dónde vivís, eso. ok, pues esto es más fácil. Bueno, yo soy Cristóbal, bueno, Christopher, y Ujú. yo vivo en Arkansas, particularmente mi ciudad, bueno, mi habitación, habitación no, estoy pensando en latín, lo siento. Sí. Pero también vivo en North Little Rock. Y es que por mucho tiempo yo había, bueno, no por mucho tiempo, pero por la mayoría de mi vida, yo había participado en una iglesia protestante desde cuando yo tenía 4 años. Yo nací en Memphis, Tennessee, pero cuando yo tenía 1 año, mi mamá y yo nos mudamos a Chicago, y cuando yo tenía 4, nos mudamos a Chicago. Y fue en ese año cuando empecé a participar en una iglesia de forma más regular. Mi mamá es de origen pentecostal, entonces ella no quería, bueno, y creo que esto también pertenece a nuestro discurso, particularmente con las cosas que también me contaste en tu vídeo, bueno, al mundo contaste en el vídeo, que ella no quería participar en tal ambiente porque era un poco hostil, particularmente porque era madre soltera, no quería experimentar, bueno, algunos tipos de, vamos a decir, abusos. Por eso estaba buscando otra iglesia y yo no, pero ella encontró la iglesia que asistimos ahora. Y la razón por la cual ella eligió esta iglesia es porque, pues, por muchos días yo estaba contándole siempre las cosas que aprendí durante el servicio para los niños. Y ella, como madre, a veces está reconociendo que estoy hablando, pero no está prestando atención exactamente a todas las cosas que yo estoy diciendo, porque un niño va a hablar y va a seguir hablando de todas las cosas del mundo. Pero eventualmente ella prestó atención y se dio cuenta que estaba hablando de Shadrach, Meshach y Abednego. Como yo dije con 4 años, yo lo dijo así. Disculpa, también estudio latino, entonces a veces mezclo Está bien, eso. Entonces yo a veces, estaba pronunciando mal los nombres de estas figuras bíblicas, Shadrach, Meshach, Abednego. Pero el punto central es que cuando ella preguntó, bueno, ¿quién te enseñó todo esto? Y yo dije con mi voz de niño, bueno, la maestra. Entonces, ella pensó, bueno, mira, si este ministerio puede impactar a mi niño que solamente tiene 4 años de tal forma, este es nuestro lugar. Entonces, una cosa que me gustó particularmente durante mi adolescencia es que mi iglesia parecía que teníamos una investigación muy buena de la Biblia y también del contexto histórico. En mi iglesia enfocamos mucho en la palabra en sí y no hacemos mucha referencia a otras tradiciones. Sí hacemos referencia a veces, pero no es más que cada domingo. Los domingos vamos a explorar las implicaciones de una cosa que dijo la Biblia en sí. Otra cosa, mientras estoy hablando de esto, porque claro, yo soy bien protestante, pero la única vez que me dio cuenta de esto fue cuando estaba en la secundaria.
Y ahí es cuando empezamos esta, no investigación exactamente, pero esta presentación del contexto histórico de mi tradición, del protestantismo, del catolicismo, de la reformación y todo esto. No sabía de esto hasta que estudiamos esto en la escuela. Entonces, desde ahí tenía esta percepción yo tenía esta percepción de la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Muchas veces cuando estaba interactuando con mi religión en mi niñez, siempre hablamos de esto del cristiandad. Yo soy cristiano. No hablamos muchísimas veces de las diferentes denominaciones. De verdad, cuando yo estaba en grado séptimo, yo recuerdo que un pastor que también era líder de nuestro grupo de jóvenes, porque también tenemos diferentes grupitos para los jóvenes y tienen un líder a veces para guiarles a veces. Él nos dijo que, bueno, nuestra denominación es el judeocristianismo y esto fue la primera vez que tenía un nombre para designar lo que creo, porque había escuchado sobre diferentes cosas como el bautismo, y también ser pentecostal y toda esta cosa, pero no estaba bien colocado en mi niñez de esta cosa. No tenía una idea no tenía una idea muy clara de estas divisiones, era la cristiandad. Y así que el catolicismo, el catolicismo, muchas veces, Catolicismo. dilo otra vez para que diga bien. Catolicismo. Gracias. Catolicismo. El catolicismo era otra categoría. No sabía que también era rama de la cristiandad, porque no hablamos de esto de tal forma. No, al menos en el inicio, no era algo con mucha hostilidad para nada, simplemente fue otra designación. Nadie nunca explicó la conexión entre, por ejemplo, todas las cosas católicas y la cristiandad. Entonces, si siempre se usa un título distinto y no explicas la conexión con tu propia tradición, estas cosas, siempre vas a, al menos en tu mente, vas a designar esto con otra categoría. Esta es la cosa que también me pasó. Entonces, solamente fue durante mis estudios tal vez en, no sé, la voz propia en español para decir esto, pero al menos en inglés se llama en middle school y también en secundaria, estudiamos la reformación y la implicación de la reformación y lo que trataba como la diferencia entre estar salvado por gracia sola o la gracia en las obras, y ahí yo podría contextualizar, por ejemplo, un precepto que está insistido y que está declarado bastante en mi propia iglesia, que no se puede salvarse por las obras, solamente por la gracia de Dios. Y ahora, mientras estoy pensando de esto, tal vez esto fue indirectamente una crítica contra los católicos, porque mientras estaba creciéndome, entiendo mejor el contexto histórico de las diferentes declaraciones, o al menos un entendimiento superficial de las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo. Yo estaba agarrando algunos argumentos poco a poco de la diferencia. Entonces, uno de estos, al menos de nuestra tal vez análisis superficial, es que los protestantes creen que solamente la gracia te salva y los católicos creen que es la gracia y también las obras que tienes que siempre hacer para mantener tu conexión con Dios, y que no es una obra de gracia del Dios mismo, sino es una cosa que siempre tienes que alcanzar y trabajar en esto para mantenerte en una postura buena ante de los ojos de Dios. Entonces, esta es la percepción que tuvimos mientras estábamos estudiando la diferencia entre los dos campos, podemos decir, en la escuela, y particularmente mientras estaba viendo las cosas en las etapas más tarde de mi adolescencia. Entonces, mi interacción entre el catolicismo
llegó a su clímax tal vez cuando yo estaba en una clase de la universidad. Yo era participante en un programa de becados que se llama el Donaghy Scholars Program, al menos en inglés. Entonces, el programa de becados de Donaghy. Y es el programa de becados más alto de mi universidad. Entonces, tienen una educación más liberal y también más holística, podemos decir. Y una clase que tuvimos se llama Historia de Ideas. Y no tan profundamente, tal vez con tanto detalle, porque solamente tienes un semestre, pero repasamos algunas ideas fundamentales de nuestra sociedad. Entonces, en una iteración de esta clase, en el proyecto final de la clase, el tesis. La tesis. Gracias. La tesis final de nuestra clase tenía que ver con tomar una postura en el argumento central de la Reformación. Tuvimos que leer Romanos y creo que Marco, tal vez. Y tuvimos que analizar los textos con una traducción del texto y tomar una postura. Y creo que ahí es cuando yo podría reconocer mejor el lenguaje que está usado bastante en mi iglesia, porque ahí yo estoy leyendo una carta entre Jacobo Sadoleto, quien era un cardinal de la iglesia, y John Calvin. Y de ahí yo puedo ver el lenguaje, al menos porque estaban usando una traducción. Me imagino que tal vez estaban escribiendo todas las cosas en latín, también por las palabras que estaban usando en inglés. Me imagino que estaba originalmente escrito en latín, pero esto solamente es mi teoría. Pero mientras estaba leyendo estas cosas, podría ver el lenguaje, podría ver también, no sé, yo podría reconocer aún mejor por qué creemos diferentes cosas, tal vez de los católicos, al menos algunos argumentos. Pero la cosa que yo iba a decir, que tenía que cambiar antes de decirlo, es que cuando yo empecé a conocer y aprender de esta diferencia entre estos campos de cristiandad, yo inmediatamente, creo, internalicé este conflicto. Y yo recuerdo que una vez, yo fui a una casa de viejos. ¿Cómo se dice esto? No es una... Geriátrico. ¿Un cuál? Geriátrico. Geriátrico. Mira, el perrito lindo. Pero no, mira, quítate. Porque está tratando de hacer muchas cosas raras. Pero no, es que está tratando de dominarme, no. César, no es César, se llama Dexter. Pero no, es que un geriátrico, fuimos a un geriátrico cuando yo estaba tal vez en middle school. Y yo estaba hablando con una mujer católica y yo dije, pues, bueno, yo soy cristiano, y yo lo dije de forma más apologética, tal vez con un temor, porque yo acabé de aprender de esta reformación, de todos los conflictos que habían pasado entre los católicos y también los protestantes. Entonces no quería provocar la ira de esa mujer más adulta que yo, simplemente por decir que también yo soy protestante. Entonces, pero es que también esto llevaba, no sé, la razón por la cual yo quería decir todo esto es porque siempre percibí que había tal vez en inglés, un esquismo es una palabra en... Cisma podría ser. Cisma, es una separación, una grieta, diríamos. Sí, una cisma entre los protestantes y protestantes. Y creo que esto tenía que ver con... ¿Protestantes y protestantes? Católicos y protestantes. Sí, disculpa. Y creo que esto tenía que ver con los estudios primariamente que hice, que muchas veces
contaban los conflictos. Entonces, como los protestantes lucharon contra los católicos y como los católicos lucharon contra los protestantes, entonces muchas veces describieron esta separación tratando muchas veces de la violencia que había pasado en los años del inicio de esta reformación. De la reforma, sí. De la reforma, gracias, de la reforma. Entonces creo que yo tenía esta percepción por muchos años. Entonces, en los años más recientes, dado unas investigaciones que yo estoy haciendo acerca de del cristianismo, yo tengo, creo, un respeto más explícito y más alto para los católicos, porque no sé todo, no conozco la tradición de forma detallada, pero de todas formas yo puedo entender algunas de las razones por las cuales había una respuesta, yo quiero decir, despectiva hacia los protestantes, al menos en el inicio. Claro, ahora, por muchos años ahora, los católicos consideran a los protestantes como los hermanos de la fe, pero creo que muchas veces mientras estoy hablando con mis amigos, yo no sé amigos exactamente, pero mis socios de la iglesia, no sé si tienen esta misma compasión, podemos decir. Yo ya que estoy hablando de esto, mi contacto y experiencia en la iglesia siempre había cambiado. Entonces, inicialmente yo tenía solamente esta perspectiva de cristiandad en general, y yo soy cristiano, pero no tenía un lugar, no me coloqué en la tradición específica en que estaba participando. Mientras estaba aprendiendo de esto, yo percibo los conflictos y ahora yo pienso que yo estoy en el medio de la guerra, esencialmente. Y ahora que yo estoy viendo las cosas con más claridad, yo puedo ver que pues yo no tengo que sentirme tan culpable, pero también muchas personas tal vez de mi propio campo no tienen la misma perspectiva. Yo tengo una parcialidad, tal vez podemos decir, un perjuicio pro los católicos en un sentido que yo puedo entender y respetar la institución más. Pero esto es una descripción tal vez un poco larga de mi experiencia en la iglesia. Sí. Entonces, ahora, después de un tiempo que no sabías que eran cristianos siquiera, ahora sí lo ves y tenés otra visión de eso. Sí. Y viste mi video. Sí, bueno, la mayoría. No podría alcanzar a ver los últimos 5 minutos, pero estaba viéndolo. Bueno, ¿algún comentario? Sí, es que la cosa en particular que dijiste, porque creo que mientras estoy hablando de la evolución de mi perspectiva, especialmente adentro de la iglesia, es que mi entendimiento de la teología particular y propia de mi iglesia es algo que tampoco sabía. Cuando yo era estudiante universitario, yo tengo una prima, bueno, yo no sé de verdad si es una prima, pero imaginamos que tenemos un pariente en común, entonces decimos, somos primos. Entonces yo tenía una prima y ella también quería asistir a mi iglesia. Y me dijo que, bueno, parece que tu iglesia sigue o declara la teología reformada. Y yo no creo en esto, pero yo estoy preguntando a los líderes de tu iglesia, bueno, ¿qué creen? ¿Es la teología reformada? Y no me contestan directamente. Siempre dicen, bueno, tú puedes leer las diferentes declaraciones de nuestra fe, nuestra página de web, pero no me contestan directamente. Entonces, esto fue la primera vez que escuché esta palabra de la teología reformada. Y ahora que estoy participando más, yo soy recientemente, hace unos años, tal vez 5 años,
mi iglesia creó no un campus exactamente, sino una parte de nuestra iglesia que está enfocada en servicio a la persona hispana. Entonces, hacen servicios bilingües. Entonces, yo hablé una vez con un pastor. Yo hablé con un pastor y no sé, él quería conocerme, vamos a decir. Esta es una otra cosa que, bueno, queremos conocerte, hermano, y todo esto. A veces me parece un poco disingenuo, pero es un esfuerzo, entonces yo puedo respetarlo. Pero él estaba hablando conmigo, almorzamos y hablé de un interés que yo tengo en hacer música. Entonces, particularmente en latín. Entonces, le conté que pues que yo había usado Pro Tools un par de veces, que yo quiero, bueno, agarrar más experiencia. Y me dijo, pues él me presentó en frente de los líderes del equipo de alabanza y él les dijo, pues me enteré que Cristóbal tiene un talento particular en hacer música y esto como tú sabes, porque eres músico. También yo soy novato en esas cosas, entonces yo no diría para nada que yo tengo talento, o mejor, yo tengo otro amigo músico que me había dicho que sí, yo tengo buen oído y que yo debo desarrollarme más, entonces yo no voy a decir que yo no tengo, que falto musicalidad, sino bueno, parecía que él estaba exagerándose un poco, pero me metió esencialmente en el medio de este equipo. Todo este contexto es decir que yo digo todo este contexto simplemente para decir que por este contacto y ahora que estoy participando más en la iglesia, yo tengo más contacto con la gente en la conversación normal, cotidiana, espontánea, hablan sobre la teología. Entonces hablan sobre la teología reformada y hay un muchacho, un pendejo, bueno, porque somos del sur, entonces entendemos esta palabra, que dice que pues, y hablan sobre los argumentos de diferentes campos de cristianos o también de los agnósticos. Y según mi propia perspectiva, a veces su forma de lidiar con esos tópicos es un poco hostil. Me di cuenta de esto simplemente por tener más contacto. No todos son así, pero este muchacho en particular tiene muchas ganas de aprender, que tiene muchas ganas de aprender cosas y quiere insistir que pues, bueno, los agnósticos son tontos y esto es cuando hay los testigos de Jehová también son tontos y usa esta palabra. Si yo, no sé, yo creo que esta insistencia en el debate también puede ser un poco irresponsable, especialmente aunque una persona no está allí para defenderse. La forma en que hablamos sobre esta gente también es importante. Además, porque interactúo con una iglesia, o al menos con parte de la congregación, que está compuesta de gente hispana. Muchas veces, esencialmente, son defectos, son protestantes más directos del catolicismo, lo que implica muchas veces que tienen una hostilidad más directa hacia la iglesia católica. ¡Ay, Dios! ¿Está bien? ¡Ay, Dios! Se cayó. ¿Qué se cayó? Se cayó, pero directamente en la cara y todo. ¿Estás bien? You okay? You okay? Yes. Okay, pues entonces, toda la familia, ¿no? Pues, entonces también tú quieres aprender sobre mis tradiciones y también todos los desarrollos, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú quieres participar? Parece muy animado, ¿no? Sí, parece como quiere participar, pero el punto es que muchas veces bueno, no el rencor exactamente, pero tal vez un rencor puedo percibir entre la gente.
que muchas veces yo doy clases a una muchacha y su madre también aparentemente quería ser monja también, además, cuando era más joven. Pero ahora tiene perspectiva diferente que del catequismo, de muchas cosas. Entonces, yo puedo percibir esta hostilidad de que contaste en tu video. Entonces, creo que esta es una crítica que yo puedo decir que pues sí, desde mis propias observaciones, sí, creo que esto está demasiado. Y creo que se manifiesta en distintas formas. Yo recuerdo que hay un amigo que yo tengo que es brasileño, está mostrándome canciones de rap cristiana. Y había un rapero cristiano que estaba describiendo las declaraciones de la teología reformada. Y mientras estaba analizando la canción, ¿por qué él eligió el estilo de rap para contar estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que al menos yo concluí es que rap tiene un beneficio particular en su estilo, lo que muchas veces tiene que ver con la lucha. Tiene que ver con defenderte y decir tu verdad de forma absoluta, de forma casi que implica la violencia. Y creo que él eligió esto porque está imaginando un conflicto grandote en que tiene que decir la verdad, y no va a permitir que una persona ni mencionar una falsedad que contradice las declaraciones de la teología reformada. Pero el problema es que es otra manifestación, creo yo, de esta violencia y particularmente estar rápido para debatear y no para escuchar tanto. Y esta es la cosa que también observé que creo que es un poco problemática. Debatir. Tu perro quiere debatir sí. también. Gracias, debatir, que está un poco problemático esto. Sí, lo que yo decía en el video mío es que he encontrado que muchos amigos, conocidos y desconocidos protestantes no tienen ningún problema en cualquier momento en mandarme una crítica al catolicismo. Podemos estar comiendo, podemos estar haciendo cualquier cosa y de golpe necesitan escupirte algo y se me hace muy molesto, algo que yo no he visto en mi iglesia. Por lo menos cuando me enseñaron, fui a las clases de catecismo, apenas hablaban, y si hablaban algo decían, bueno, esta es la diferencia, pero no había una forma despectiva, y en general escuché que se los consideraba hermanos en la fe. Ahora, hermanos en la fe, pero no estamos de acuerdo y creemos nosotros que están en un error. Sí. Nada más. Como del otro lado también piensan que estamos en un error. Entonces, luego debatir y ver cuál es la verdad, ¿no? Está bueno que vos estés viendo ciertas verdades, por ejemplo, que el catolicismo es cristianismo. Es más, Lutero era un monje católico, agustino, o sea, la tradición del catolicismo va 1500 años. Él lo que hace es después hace una rama, se va para otro lado. Lo que le llaman la reforma, para mí, y bueno, para otros que he visto, está mal llamada, porque una reforma implica, dentro de la misma cosa se cambia algo, ¿no? Por ejemplo, una reforma fue San Francisco de Asís. Los franciscanos fueron una reforma, los jesuitas son una reforma, los dominicanos, las diferentes órdenes dentro del catolicismo, en su momento hicieron grandes cambios que eran necesarios, porque la iglesia está siempre reformándose, lo necesita. Somos seres humanos, entonces no faltaban razones en el tiempo de Lutero para hacer una reforma. Habían problemas que Lutero veía junto a otros. Y Lutero era una persona muy, muy preparada, muy inteligente. Y entonces sí habían
Y entonces se dice reforma, pero es más bien una revolución, reverter, es una revertir todo, ¿no? Sí. O también res nova, lo que quiere decir, porque revolución en latín se traduce res nova, lo que es. Claro. Así que está bueno y que veas, que lo estudies con objetividad, veas el contexto político, geográfico del momento y qué es lo que convenía, ¿no? Porque eso, por ejemplo, todas las propiedades de la iglesia, que eran muchas, pasaban a manos de los aristócratas del tiempo y al rey de ese lugar. Habían intereses económicos para separarse así. Y, y bueno, está bueno que lo vayas viendo vos objetivamente y descubriendo la verdad, porque de eso se trata el cristianismo, ¿no? Nosotros decimos, esta es la verdadera religión y para ello es un tema importante. Sí. Yo entiendo por qué alguien se puede, como decimos en Argentina, calentar por esto. Es como te calentás, no es cualquier cosa, es la fe, es la verdad, es Cristo. Entonces, entiendo el enojo que puede causar, pero es importante que veamos cuál es la verdad plena, plena, porque hay verdades, hasta en otras religiones podemos encontrar una parte de la verdad. Podemos pensar en el Islam, algo de verdad hay ahí, en el judaísmo hay verdad ahí, pero ¿cuál es la verdad plena en el tema teologal, ¿no? Teológico? Claro. Así que está bueno que lo estés viéndolo eso. Y otra cosa que también mencionaste es esa cosa de querer, bueno, como dijiste esto, lo que también admiraba mucho es caerse y aprender. Porque creo que, y también tienes que perdonarme un poco, porque cuando yo pienso de cosas, y esto había una cosa que también había pasado por toda mi niñez, usualmente pienso en pinturas, esencialmente. Entonces, cuando describiste, ¿Qué? no pintura, no, pinturas, en Imagen. imágenes, Sí, sí. en imagen, sí. Y lo que quiere decir es cuando describiste esta cosa de caerse y aprender, y lo que viste en la Iglesia Católica es una tradición plena, usando esta palabra, una tradición plena con muchas cosas que aprender. Yo puedo tal vez entender lo que viste, porque también es una cosa que respecto del mundo académico, una tradición larga, con mucha sabiduría, que no se puede reducir y que tampoco puedes votar. Hay que estudiar y hay que mantener la conciencia de que solamente eres un ser humano que también es heredor de la tradición de muchas personas. Heredero. Heredero, Dios mío. Heredero, gracias. Heredero de las obras de muchas personas que habían pensado sobre la realidad, sobre las implicaciones de cosas divinas y no divinas en la vida cotidiana. Entonces, en estudiar hay cierta humildad que tienes que mantener y también cierto rigor que requiere para llegar a un punto en que tú puedes decir, o al menos en que puedes merecer estar dicho, bueno, una persona inteligente o sabido o bien leído. Entonces, me imagino que esta es una cosa similar que viste en la Iglesia Católica, que la gente que sabe más que tú había meditado bastante sobre la fe y sobre las implicaciones en la vida. Entonces también quieres cultivar algo muy similar en tu propia mentalidad y también en tu propia vida. Entonces yo respeto esto bastante. Y creo que es necesario. Es una cosa que también yo estoy aprendiendo, especialmente en estas etapas recientes de mi vida y de mi fe, en que yo quiero estudiar más el griego. Yo había aprendido latín más con el propósito de jugar
cuando yo era niño, me gustaba fingirme varios personajes de videojuegos con mis amigos. Y cuando empecé mis estudios de latín, estaba leyendo un libro y también como en nuestras clases de español, leemos de Don Quijote, que también leo muchos libros de la caballería. Eventualmente quería meterse en esas historias. Y también yo, mientras estaba leyendo esos libros y interactué, al menos por la literatura, con la cultura romana y su presentación, me gustó, parecía un poco místico. Entonces yo quería meterme en esa historia también. Y poco a poco, este juego de fingirme romano esencialmente, simplemente seguía en mi adultez. Y por eso yo quería aprender latín, hasta el punto de hablarlo. Y recientemente nuestro colega y también amigo Luke siempre quiere animarnos a aprender el griego también, porque los griegos y los romanos también interactuaban bastante en la antigüedad. Entonces, casi una extensión de este juego, de fingirme un personaje, también influyó mi deseo de aprender griego. Pero ahora que estoy viendo cosas más de forma divina, tal vez, también aprender el griego puede dejarme explorar los textos originales, al menos del Nuevo Testamento. Entonces requiere este mismo rigor, esta misma análisis detallada, este estudio en que yo tengo que depender en las tradiciones de gente que había pensado en las implicaciones de la fe por mucho tiempo. Entonces ahora mismo, por casualidad, estoy entrando a este mundo académico que siempre llevaba tanto valor al latín, el griego. Y de repente, y sin querer, yo estoy al menos entrando a este mundo en que yo puedo ver que lo más que yo puedo estudiar, los textos originales que influyen mis propios pensamientos y forma de ver la vida, lo más que yo puedo tener o acercarme tal vez a unas conclusiones más firmes en la verdad. Y esto lo quiero. Perfecto, está muy bueno. Está muy bueno. Con respecto a la justificación por la fe o la fe y las obras, sí es cierto decir que en el catolicismo creemos que son las dos cosas, pero lo fundamental es la fe. Nosotros respondemos a la fe, no nos salvamos por las obras. Y hay justificaciones bíblicas para esto, está en la Biblia también. Es decir, la fe, la gracia, digamos la gracia divina, es como una escalera que te tiran de un helicóptero, Dios, cuando te estás ahogando, ¿no? Entonces, vos la agarrás, pero vos tenés que subir, vos tenés que responder a eso. No es solo te la tiran y ahí queda. Nosotros respondemos y es importante cómo respondemos, pero primero es eso, es la gracia divina que nos llega. Y así hay muchas cosas que por eso es el católico que es, creo que católico quiere decir abarcador, ¿no? Entonces, en nuestra interpretación de la Biblia hay un enfoque abarcador, no es una sola palabra, una sola sentencia que hay, ¿no? Nos cuidamos, me parece, de eso, no es solo eso. Y hay algunas denominaciones, no sé cuáles, o personas que parece se agarran a una sola cosa y dicen, bueno, pero esto en el contexto de esto y este contexto, y todo esto nos está diciendo tal cosa, porque en la Biblia no está mencionado todo por su nombre y cada asunto. Lo tenés que ir interpretando, ¿no? Entonces, dices que tal vez las críticas de los protestantes tal vez son un poco reduccionistas. Es una buena palabra. Sí, sí. Las que yo he visto, bueno, las que yo he visto, sinceramente, la mayoría son ignorantes.
perdón que lo diga, pero es ignorancia que me digan que nosotros adoramos a María más que a Jesús o que tiene el mismo lugar que Jesús, es ignorancia porque no es así. Hoy en día lo googleás y lo resolvés. Sí. Y así, o que a los santos, lo mismo, es la misma cosa, o que al Papa le tenemos que obedecer todo y estamos en todo de acuerdo con el Papa y es como la voz de Jesús. Eso es incorrecto, es un error. Tú sabes que una vez había una conversación interfe que habían tenido en mi universidad y también hicieron esta misma crítica. Y yo quería decir, todo protestante quería decir, bueno, los católicos no creen eso, que los santos son un intermedio entre los humanos. No, esto es un error. Hay que conocer la tradición y no hacer asunciones y presunciones superficiales desde afuera. Sí, de lo que se trata en rigor es de argumentos, falacia del espantapájaro. Strawman arguments. Eso es lo que... ¿Puedes escribir esta frase? Porque también quería saber la traducción en español. Falacia Sí. del espantapájaro. El espantapájaro, sí. Algunos dicen del hombre de paja, pero se refiere al espantapájaro, ¿no? Sí. Es eso, entonces crean algo que no es verdad y te atacan algo que no es verdad. Entonces ahí flexionan sus músculos contra eso y vos decís, pero te estás ahí matando solo. Eso no es cierto, no me estás atacando a mí, no se estás atacando a mi fe. Y a veces me quedo con ganas de un buen debate. Decime algo teológico que yo no tenga que pensar y realmente yo tenga que flexionar los músculos mentales para contrarrestarlo, para entender por qué creo lo que creo, para ver si hay algo que tal vez hay de verdad y que debería considerar. Dame algo bueno. Entonces no, lo que yo encuentro en la mayoría es la falacia del espantapájaro, que es ignorancia. En estos tiempos es injustificable porque lo googleás y ya está. Entonces sí, eso es lo que encuentro. No sé qué me habías dicho, me habías preguntado de algo. Tal vez yo estoy concediendo a mi propia ignorancia del tema. Esta es la razón por la cual yo quiero estudiar las cosas en griego. Bueno, confieso al menos aquí, y que no había hecho un hábito de, por ejemplo, de leer mucho de la escritura, mucho. Entonces, si voy a leerlo, es mejor leer los originales, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no, sigue. Es que cuando vos estudies el contexto social, político, geográfico en ese tiempo, vas a ver también que sucedió algo que influyó a la revisión de algunos textos, que fue la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla hay un gran éxodo de cristianos del Oriente que sabían el griego, sabían muy bien el griego. El más destacado es Erasmo de Rotterdam. Sí. Erasmo de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam está ahí, es amigo de Martín Lutero, pero también es amigo de Tomás Moro, el católico. No se sabe bien dónde está, pero era muy respetado, un intelectual muy respetado. Entonces empiezan a ver cosas en el griego y a decir, Sí. bueno, necesita una revisión. Ahora, algunas preguntas buenas para que vos consideres en tu investigación, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo es? Esta es una pregunta que tengo yo. Primero, si es sola escritura. Ajá, sí. ¿Por qué? Si es sola escritura y tanto respeto y reverencia a la Biblia, ¿por qué arrancarle 7 libros? Un tipo que piensa es sola escritura, es raro. ¿Por qué? ¿Cómo justificas eso? Es decir, lo sagrado, lo impecable aquí es la Biblia, es la palabra de Dios, pero voy a agarrarla y le voy a sacar 7 libros. Esto yo puedo contestar un poco. A ver. Creo que porque había una escuela, y claro, yo digo un poco simplemente para conceder
que también mi propio conocimiento histórico de este tema está bastante limitado, porque la única clase que yo tengo de esto es esa clase y te conté sobre esto en una conversación anterior del canon bíblico. Y dice que esto, en esta clase, el pastor nos dijo que la razón por la cual arrancaron esos 7 libros fue porque no solamente porque no eran parte del canon judeo, pero también el santo Jerónimo mismo no quería meter esos libros en su traducción de la Vulgata. Y así querían establecer que no criticaron los libros en sí para decir que no deben leerlos. Sí, hay tradiciones, me imagino, que dicen que, bueno, no deben leerlo, que son del diablo. Así, incluso el canal histórico, tú sabes, el History Channel, cuando trata de los libros apócrifos, siempre dice que, que siempre presenta este tema como algo diabólico, algo de Satanás. Una aclaración, lo que los protestantes consideran libros apócrifos son los 7 que sacaron. Sí. Que nosotros tenemos también la apócrifa, que nunca estuvieron. Entonces, hay que aclararlo. Ok, entonces, mira, ya ves. Por ejemplo, el libro de sabiduría no está. Ese Sí. sería apócrifo en la Biblia protestante. Sí, creo. Y mira, como dijiste, la denominación de lo que es cuál libro y dónde cabe es una cosa que tampoco sé. Entonces hay muchas cosas que yo tengo que considerar. Lo que yo en mi clase que explicaron es que al menos que usando esta palabra apócrifa, que pues sacaron esos libros porque no era parte del canon judaico y tampoco era una cosa que Santo Jerónimo quería meter en la Biblia. Esto es una explicación tal vez sobresimplificada del contexto pleno que explicaron, pero esta es la razón que recuerdo a Mam, si puedo decirlo así. Para mí, yo no sé tampoco de esas cosas. Por ejemplo, no sé de San Jerónimo, tengo que ver las razones. Me estoy enterando ahora, pero yo te contaba que a mí me cuesta mucho el siquiera aceptarlo. Sí. Porque es como te había dado el ejemplo, que lo voy a decir otra vez acá, que es que si ahora en 200 años yo te dijera, vos protestante, alguien tomó esa Biblia, le sacó 6 libros, hizo un montón de cambios, se hace el servicio se hace al aire libre, no se pueden usar cruces, porque usar cruces es usar iconos, no sé, todo cambiado. Y vos viajas al futuro y te dicen, acá está tu religión, aceptala, vení, te explicamos por qué le sacamos los libros. No vas a querer saber nada, me parece, con esa religión. Me decís, ¿cómo le sacaste libros? Para mí lo que fue bueno, digamos que eso es cierto, no lo sé, pero ponele que San Jerónimo dudaba de esos libros. Ahora, si los duda, ¿por qué los traduce? Bueno, ponele que sí, que dudaba. San Jerónimo es el 400. Entonces, 1100 años, ¿esos libros fueron buenos para todos los santos que estuvieron ahí? Incluido San Francisco y todos los que quieras ahí, Santo Domingo, todos los que están ahí, todos esos santos, ¿fue bueno? ¿Fue bueno para San Agustín? No sé por qué no va a ser bueno para mí o para nosotros. Eso es lo que yo veo. Podemos hablar todo el día de por qué, si San Jerónimo, ponele que es verdad, pero ya está, claro, ahí está la diferencia con el catolicismo. Nosotros respetamos la tradición nos informa. Sí. Es que en verdad la tradición, ¿qué es, digamos, la Biblia, sino un conjunto también en parte de tradiciones puede estar por escrito, cosas que sucedieron y pasadas. Entonces nosotros sabemos de la tradición y lo respetamos. Pero bueno, hay que investigarlo. Me gusta que estés en ese camino, que veas eso. Y bueno, después seguimos hablando. Te quiero dejar porque estás ahí bien acompañado. Y entonces vamos a dejarlo ahí.
otro día charlamos si quieres más, pero bueno. Claro que sí. Ve, disfruta de tu día y hablamos la semana que viene. Igualmente. Bueno, chao, Che. Chao, Che, cuídate. Cuídate. Sí, sí, vale. El anterior que hicimos en latín no me sirvió, porque vos hablás mucho. Sí. Vos hablabas, yo después me vi y participo mucho con mi cara, estoy Sí. todo el tiempo, además como no tenía los anteojos, estoy... Es horrible, horrible, distrae, ¿cómo lo saco? Ay, Dios. Bueno, tú puedes usarlo como bloopers, tal vez. Uy, horrible, no, demasiado. No, me estoy cancelando a mí mismo. Venga. Y cancelando, pues. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, un par de cosas. Hablemos. Te voy a pedir una cosa, que no me hagas air quotes, por favor. Me hace Ok. mal. Aparte no. A la tercera ya no somos más amigos. Ok, sí. No lo aguanto. Ok, yo no voy a hacerlo para nada. A nadie. Ok, yo no voy a hacerlo para nada. No me esforcé no hacer las comillas en aire. Me esforcé, amigos. Aún así, quieren. Sí, es esto.